Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada es una novela corta de Gabriel García Márquez, publicada en 1981. Tomando elementos del realismo mágico y del relato policial, la novela cuenta la muerte de Santiago Nazar a manos de los hermanos Vicario. La obra está inspirada en el crimen real que tuvo lugar en Colombia. Desde la ficción, Gabriel García Márquez logra construir una crónica que destaca por el uso original y creativo de recursos literarios y periodísticos. Pasamos al resumen. Crónica de una muerte anunciada relata la historia del asesinato de Santiago Nazar, un joven de 21 años de ascendencia árabe y católico, quien gobernaba la hacienda de su difunto padre y estaba comprometido con Flora Miguel. A continuación, presentamos un resumen cronológico de la historia. El matrimonio de Bayardo San Román y Ángela Vicario. Bayardo San Román, hombre adinerado, profesional y talentoso, había llegado al pueblo en busca de una esposa. Muy rápidamente se ganó la simpatía de los lugareños. Entre ellos se contaba a la familia Vicario que, dada su precaria situación económica, no dudó en arreglar el matrimonio entre este y la joven Ángela Vicario. Pero Ángela adversaba la idea de casarse sin amor. La fiesta nupcial, celebrada un día domingo, fue un auténtico derroche, tanto así que Santiago Nazar especulaba en tono juguetón sobre los costos económicos de aquella exageración. En la noche de bodas, Bayardo San Román descubrió que su doncella no era virgen. Sintiéndose deshonrado, le propinó una paliza y la devolvió a casa de sus padres en plena madrugada. La venganza de los gemelos Vicario. Cuando los gemelos Pedro y Pablo le preguntaron a su hermana Ángela quién había sido el responsable de deshonrarla, ésta acusó a Santiago Nazar. Para salvaguardar la honra de su hermana, los gemelos Vicario decidieron asesinarlo. De inmediato dispusieron de sus cuchillos para matar cochinos y se dirigieron al mercado para afilarlos. Indiscretos, le contaron sus planes a todo el que encontraron. A las 6 de la mañana el rumor ya se había esparcido, pero una serie de infelices casualidades, suposiciones, prejuicios y omisiones impidió que llegara directamente a los oídos de Santiago Nazar. Aquella madrugada del lunes. En la mañana del lunes se esperaba la visita del obispo al pueblo, quien llegaría en buque para bendecir el matrimonio de Bayardo y Ángela. Santiago Nazar deseaba ir a recibirlo, de modo que, después de la fiesta, apenas descansó una hora y se puso una ropa limpia acorde a la formalidad de la ocasión. Si al principio la noticia del pueblo era la visita del obispo, en pocas horas la atención fue redirigida a Santiago Nazar, a quien todos sabían que iban a matar, pero a quien nadie había visto para advertirle. Cristo Bedoya, compañero de parranda de Santiago Nazar, durante aquella noche se enteró del rumor tan pronto se separó de él. Salió a buscarlo de inmediato, pero su búsqueda fue infructuosa. Los últimos instantes de Santiago Nazar. Inocente de lo que ocurriría, Santiago Nazar pasó por la puerta de su novia Flora, que, de forma inusual, lo hizo entrar en casa. Pese a las severas normas de su conservadora familia, Flora se había enterado de todo y estaba indignada por la supuesta infidelidad de Santiago. Así que le devolvió sus cartas de amor y deseó que lo mataran. Santiago no entendía lo que ocurría. Fue Nahir Miguel, padre de Flora, quien luego de hablar con ella, le advirtió a Santiago sobre la amenaza de los vicarios. Santiago Nazar salió hacia su casa. La fatalidad del destino lo hizo salir por la puerta principal, cosa que nunca hacía, donde lo esperaban los gemelos Vicario. Así, a la puerta de la casa de su madre, Santiago Nazar fue asesinado a cuchilladas de manera brutal. Los gemelos se entregaron a las autoridades bajo el alegato de defensa del honor.
pasaron 3 años bajo prisión. Un reencuentro inesperado. No volvió a saberse de Bayardo San Román, pues él se había marchado. Tampoco se supo más sobre Ángela Vicario, ya que su madre trataba de sepultarla en el olvido. Sin embargo, el narrador logró reencontrarse con su prima Ángela más de 20 años después, quien le contó detalles sobre su suerte en aquellos años. Finalmente supo que, tras aquel abandono, Ángela acabó por enamorarse de Bayardo San Román. A lo largo de más de 2 décadas, le escribió cartas incansablemente rogando su regreso, hasta que un día, ya vencido por el paso del tiempo, Bayardo volvió a aquella para quedarse. Damos pie al análisis de Crónica de una muerte anunciada. En Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez sorprendió a sus lectores por un relato literario que mezcla elementos de la crónica periodística, la novela policial y el realismo mágico. Llaman la atención varios aspectos. Primero, la ruptura de la linealidad temporal, pues el autor comienza anunciando el fin del relato. Segundo, el papel del narrador, que a veces describe los hechos con la objetividad de un investigador y ocasionalmente aparece involucrado como un testigo más de aquel episodio. Tercero, la construcción de una especie de personaje colectivo, el pueblo que, por diversas razones, se muestra incapaz de detener un anuncio público y notorio. Ruptura de la linealidad temporal. La ruptura de la linealidad temporal se produce desde el principio cuando el narrador anuncia lo que será un hecho inevitable, el asesinato de Santiago Nasar. A través de este recurso, el narrador logra mantener al espectador en vilo ante las preguntas sobre cómo y por qué se desarrollaron los hechos. De este modo, queda muy claro que la importancia de la historia no reside en la muerte de Santiago en sí, sino en las circunstancias, en los acontecimientos que lo provocaron y su significado. Quizá pudo haber sido cualquier otro y no Santiago Nasar. Lo que salta a todas luces es que nadie lo evitó. Este aspecto resulta fundamental. Se trata del sacrificio de un hombre probablemente inocente, pero en todo caso sometido a una condena desproporcionada que pudo haber sido evitado por cualquiera en el pueblo. Las razones para ello son varias. Vemos en el relato 2 fuerzas contrapuestas. Por un lado, la responsabilidad colectiva sobre la violencia. Por el otro, la fatalidad del destino. ¿Qué vence una sobre la otra o acaso se alimentan? El papel del narrador. El narrador juega con los elementos del relato periodístico de investigación, al mismo tiempo que se ofrece como testigo participante de los hechos. En efecto, el narrador es también primo de los vicarios, quien decidió reconstruir los hechos en torno al asesinato de Santiago Nasar. Para ello, expone los datos de su investigación obtenidos por la lectura e informes y a través de las entrevistas de los involucrados. Por eso, sabe aquello que le cuentan los personajes y también aquello que puede testimoniar. De este modo, el narrador rompe los límites de la realidad y la ficción, así como entre la crónica y el testimonio. Como personaje incorporado en aquel prejuicioso pueblo, el narrador es también parte del colectivo que nada pudo hacer por salvar a Santiago Nasar, ni siquiera pudo limpiar su memoria. El personaje colectivo. La responsabilidad colectiva se puede descomponer en varios aspectos. Primero, la cultura del honor, la cual reclama sangre artificial para restablecer el orden perdido. Esta cultura se ata directamente al prejuicio, que consume a todos y cada uno de los personajes de la novela. La sangre sacrificial se concreta en 2 aspectos. Primero, la sangre que supuestamente certifica la virginidad de una mujer, la cual Bayardo San Román espera obtener en la noche de bodas. Segundo, simbólicamente la ausencia de esta sangre es reclamada por los gemelos vicarios cuando se proponen acuchillar a Santiago Nasar. El prejuicio
es colectivo. La novia del menor de los hermanos, Prudencia Cotes, es la clara representación de ello. Para este personaje solo es un hombre digno quien es capaz de vengar la deshonra de una mujer. Se trata, pues, de una sociedad patriarcal que se le ha asignado a los hombres de dominio y el control sobre los cuerpos de las mujeres, usando la sangre como moneda de cambio. Junto a esto, encontramos el rumor, que no es otra cosa que un silencio ruidoso y cómplice que hace que la persona señalada, una víctima, pues para esta apenas hay silencio. Se esconden la serenidad, la voluntad del bien y la proclamación de la verdad. Así, el silencio se presenta en la novela como un arma fatal. El silencio es la otra cara de la violencia que conduce a Santiago a la muerte. El silencio no es otra cosa que un pecado de omisión del personaje colectivo. La fatalidad nos hace invisibles. El juez que investiga el caso no demora en concluir: dadme un prejuicio y moveré el mundo. Y eso mueve los hilos del destino de la novela. No los dioses ni el oráculo, son los prejuicios los que determinan el destino fatal y sus armas por el rumor y la omisión. Si bien es cierto que la mayor parte de los personajes no hace nada por evitar la muerte de Santiago, algunos lo intentan, aunque sus esfuerzos resultan insuficientes. Lo intenta el alcalde Lázaro Aponte cuando le quita los cuchillos a los gemelos, pero no prevé que pueden buscar otros. Lo hace Cristo Belloda cuando busca a Santiago, pero Próspera Garrango le pide auxilio para su padre convaleciente. Como si de una tragedia griega se tratase, el joven Santiago Nazar sucumbe ante la desgracia del destino. Es invisible ante los ojos de cualquiera que quiera ayudarlo. Todo parece ocultarlo a la vista de la gente. Nadie lo ve a tiempo, ni él ve los signos de las causalidades fatales. Santiago es entregado en sacrificio y finalmente su sangre derramada, quizá la de un inocente, hace que el orden sea restablecido. Por ende, la muerte de Santiago Nazar no es el fruto de un acto individual, es la huella de sangre de una cultura. Empezamos a estudiar los personajes de Crónica de una muerte anunciada. Personajes principales: Santiago Nazar, joven de 21 años a cargo de la hacienda de su padre, prometido con Flora Miguel y acusado de quitarle la virginidad a Ángela Vicario. Es asesinado por los gemelos Vicario para restituir el honor de la hermana. Bayardo San Román, joven aventurero próspero y talentoso que llega al pueblo en busca de una mujer adecuada para casarse. Se enamora al instante de Ángela Vicario y saca provecho de sus recursos económicos para obtenerla, así como para obtener la casa más hermosa del pueblo, propiedad del viudo de Siux, Ángela Vicario, hija de Purísima del Carmen y Poncio Vicario, cuya situación económica les anima a prometerla en matrimonio con Bayardo San Román. Es hermana de los gemelos Pedro y Pablo Vicario. Pedro Vicario, gemelo mayor de Pablo Vicario y hermano de Ángela, 24 años de edad. Trabaja en un matadero de cerdos. Toma la iniciativa de matar a Santiago Nazar, pero no se siente convencido de hacerlo. Fue militar en el periodo de servicio y volvió a enlistarse después de la cárcel. Pablo Vicario, gemelo menor de Pedro y hermano de Ángela, 24 años. Trabaja en un matadero de cerdos junto a su hermano. Es quien se empeña en asesinar a Santiago cuando Pedro vacila. Al salir de la cárcel se casa con Prudencia Cotes. Narrador, periodista, primo de los hermanos Vicario, hijo de Luisa Santiago y hermano de Margot, la monja Jaime y Luis Enrique. Personajes secundarios: casa de la familia Nazar. Plácida Linero, madre de Santiago. Brahim Nazar, árabe, difunto padre de Santiago, abusó de la cocinera de la casa, Victoria Guzmán. Victoria Guzmán, cocinera de los Nazar, percibe a Santiago como una amenaza para su hija. Divina Flor, hija puberta de Victoria Guzmán,
se siente sexualmente amenazada por Santiago Nasal. Casa de la familia Vicario. Poncio Vicario, padre de Ángela y los gemelos Pedro y Pablo. Orfebre que pierde la vista a causa de su oficio, motivo por el cual la situación económica agrava a los gemelos que pueden trabajar en un matadero de cerdos. Puro Vicario, esposa de Poncio Vicario y madre de Ángela, Pedro y Pablo. Es una mujer conservadora que vigila a su hija. Familia del narrador. Luisa Santiago, madre del narrador y madrina del bautizo de Santiago. Margot, hermana del narrador, siempre enamorada de Santiago Nasar. La monja, hermana del narrador. Jaime, hermano del narrador. Luis Enrique, hermano del narrador. Buenefrida Márquez, tía del narrador y vive al lado de Santiago Nasar. Casa de la familia de Miguel. Flora Miguel, novia de Santiago Nasar. Nahir Miguel, padre de Flora Miguel, novia de Santiago Nasar. Autoridades. Padre Carmen Amador, sacerdote local. Estudió medicina antes de ser sacerdote. Leonardo Pornoy, agente de policía quien informa a Lázaro Aponte las intenciones de los gemelos. Lázaro Aponte, coronel de la Academia retirado y alcalde municipal. Juez instructor, juez de poca experiencia y carácter filosófico. Duda que Santiago Nasar haya sido culpable de la deshonra de Ángela, pero no encuentra información para probarlo. Obispo, tiene una visita programada al pueblo que coincide con el día de la muerte de Santiago Nasar. En su visita no llega a bajarse del buque, ya que aborrece al pueblo. Otros personajes del pueblo. Sumese Abdala, matriarca de la comunidad árabe local. Yamil Sauhim, miembro de la comunidad árabe local. María Alejandrina Cervantes, dueña de un prostíbulo. Santiago Nasar perdió su virginidad con ella y se enamoró de María Alejandrina en su adolescencia. Doctor Dionisio Iguarán, médico. Prudencia Cotes, novia de Pablo Vicario, cree que éste debe vengar la deshonra de su hermana. Faustino Santos, carnicero, viudo de Siux, esposo de la difunta Yolanda y antiguo dueño de la casa que será de Vallardo San Román. Cristo Belloda, amigo de Santiago Nasar. Clotilde Armenda, dueña de la tienda de leche. Rogelio de la Flor, marido de Clotilde Armenda. Polo Carrillo, dueño de la planta eléctrica. Fausta López, mujer de Polo Carrillo. Aura Villeros, comadrona. Sara Noriega, tendera. Poncho Lanao, vecino, vive al lado de los Nasar. Argénida Lanao, hija de Poncho Lanao. Próspera Arango, vecina. Mercedes, vecina. Magdalena Oriva, vecina. Hortensia Baute, vecina. Mercedes Barcha, vecina. Indalecio Pardo, vecino. Meme Loiza, vecina. Escolástica Cisnero, vecina. Celeste Dañón, vecino. Familia San Román. General Petronio San Román, padre de Vallardo San Román. Alberta Simons, madre de Vallardo San Román. Gabriel García Márquez es uno de los escritores más importantes y representativos del boom. Sus primeros libros, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora y Los funerales de mamá grande, son tentativas que culminarán en 100 años de soledad. En ella presenta la creación y desarrollo y decadencia de Macondo, vista a través de 7 generaciones que sufren soledad incluso después de los muertos. Crónica de una muerte anunciada es la 7ª novela de Gabriel García Márquez. Se publicó en 1981 y su éxito ha sido y sigue siendo muy notable. Constituye su obra más realista, pues se basa en un hecho histórico ocurrido en su tierra natal, Colombia. A este respecto, dijo Márquez en una entrevista: "No hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su origen en un hecho real". Gabriel García Márquez vivía
en una pequeña aldea de Aracataca, situada casi al pie de la Sierra de Santa Marta, en los Andes de Colombia, sobre la costa del Mar Caribe, lugar que toma de referencia para la redacción de esta obra. En Márquez, la mezcla de este mito y realidad ofrece libros sorprendentes. El mito sirve como punto de partida de la realidad, porque alguna vez ha tenido que existir este mito, de manera absolutamente natural. La misma realidad siempre está potenciada por el conjunto de unas líneas tan cargadas de una atracción que enganchan al lector a la novela desde el principio. Comienza la novela por el final, diciendo que Santiago Nassar ya está muerto y que lo mataron los hermanos Vicario para vengar el honor deshonrado de su hermana Ángela. El relato termina precisamente en el momento en el que Santiago Nassar muere. Género literario. La novela juega con las tres modalidades textuales a las que hace referencia la palabra crónica del título. La crónica periodística que un corresponsal realiza documentándose y entrevistando a los protagonistas y distintos testigos de un suceso para reconstruirlo. La crónica histórica, que parte de acontecimientos realmente sucedidos. Las crónicas de Indias de los siglos XVI y XVII. Como García Márquez es periodista, no es extraño que utilice en sus obras técnicas periodísticas. Construyó textos similares a novelas a partir de una base periodística. La obra se presenta como una crónica, relato de un acontecimiento de actualidad en los cuales el periodista investiga e incluye sus propias opiniones. Es objetivo porque trata de hechos reales, pero es subjetivo porque el autor incluye sus opiniones. La novela se basa en hechos reales, en una historia real que fue tema periodístico. Hace depender todos los elementos de la historia en un único foco principal, el asesinato. El asesinato de Santiago Nassar se convierte en el eje en torno al cual gira toda la novela. Esta no es una construcción propia de un texto periodístico, sino de un texto literario. Lo que queda resaltado es la muerte en el momento mismo del asesinato. Los sucesos reales no le interesan tanto en sí mismos, sino como el reflejo de la idea del destino y la visión de la vida como una tragedia sin sentido. Crónica de una muerte anunciada se debe estudiar como una obra literaria para la cual García Márquez se ha apoyado en unos hechos reales y ha elegido voluntariamente una forma periodística. Además, los elementos y la estructura de la obra se combinan con los típicos de la novela policíaca. También puede verse como una tragedia, pues tiene muchos parecidos temáticos y formales con una tragedia clásica. El destino, cómo influiría en la vida de los seres humanos, es un tema fundamental de la tragedia. La clase social alta de los protagonistas. Esto era lo normal en la tragedia. La muerte cierra la obra exactamente igual que las tragedias clásicas. El protagonista probablemente es inocente. La profusión de sangre, la sangre sale a escena. En el teatro de Shakespeare, todos los muertos salen a escena. El teatro en sí es sangriento, pero todavía lo es más la autopsia. Es la propia madre la que evita que se pueda salvar. Esto le da un sentido de tragedia. Todo el pueblo funciona como el coro de una tragedia griega en el momento del asesinato. Estructura. De la estructura hay que señalar que, a pesar de que la novela no está dividida en capítulos, sí pueden distinguirse 5 partes. La primera presenta al protagonista Santiago Nassar, a sus asesinos, los gemelos Vicario, y el ambiente que había en el pueblo el día del crimen. La segunda se centra en el personaje de Bayardo, San Román y en la familia de los Vicario. La tercera parte narra el asesinato de Santiago Nassar. El narrador acompaña en su recorrido a los asesinos. La cuarta explica los acontecimientos posteriores a la muerte del protagonista. La quinta parte relata de nuevo el asesinato de Santiago Nassar. Pero en esta ocasión el narrador acompaña en su recorrido al asesinado. En el relato se entremezclan diferentes planos. Primero, la narración de los hechos reconstruidos 27 años después
con comentarios personales del narrador. Segundo, los testimonios del suceso que cita el narrador y se dieron inmediatamente después del asesinato, como por ejemplo el informe judicial, la autopsia. Tercera, la reproducción en estilo directo de los comentarios de los personajes en el momento en el que los hechos están sucediendo. Cuarta, las intervenciones en estilo directo de los personajes que reproducen las conversaciones que el narrador ha mantenido con ellos antes de redactar la crónica. Narrador. El narrador es interno y adopta el punto de vista de un personaje secundario cuyo nombre no se menciona. Desde el principio del relato se informa del final de la historia, que coincide con el final del relato. Es un narrador cronista. Su papel consiste simplemente en buscar información. Es un narrador testigo, mejor amigo del protagonista, que ha vivido casi todos los hechos, menos el principal. No sabe que van a matar a Santiago Nassar. Actúa en determinados casos como un narrador omnisciente. Esta es una forma de presentarse. La obra incluye por un lado información proporcionada por documentos oficiales escritos y por otro lado informaciones proporcionadas por otros personajes. Los documentos oficiales son el sumario del juicio que se celebró como consecuencia del asesinato, declaraciones de testigos, anotaciones del juez y el informe de la autopsia. Las informaciones proporcionadas por otros personajes es la fuente que mayor diversidad da a la obra. Cada personaje dice una cosa distinta. Después de todas las informaciones, no tenemos una realidad única, sino múltiple. Ejemplos de perspectivismo. Unos dicen una cosa y otros dicen otra acerca de Santiago Nassar y de si se acostó con Ángela Vicario o no lo hizo. El día del asesinato, ¿llovía o no? Acerca de esto también hay opiniones distintas. Tiempo. El tratamiento del tiempo es uno de los aspectos más interesantes de la novela. A pesar de que no se sigue un orden cronológico en la narración, aparecen numerosas referencias temporales, algunas muy precisas, en consonancia con su carácter de crónica. Sin embargo, la organización temporal del relato no es cronística, sino novelesca, pues se basa en el empleo constante de analepsis y prolepsis. En realidad, el presente narrativo se reduce a una hora, desde la salida de su casa de Santiago Nassar para ver al obispo hasta su regreso y muerte. Todo lo demás son vueltas atrás, a un pasado remoto, después cercano y por último reciente narrado hasta el capítulo 3. E idas al futuro, remoto y progresivamente más próximo, lo que se narra a partir del capítulo hasta el final. La historia, por tanto, se concentra en muy poco tiempo, pero con mucha frecuencia se sale de este marco para ir al pasado y al futuro. De la misma manera, el narrador vuelve del pasado o del futuro al presente para mencionar varias veces la muerte del protagonista, desvelando poco a poco más detalles de ella, hasta que por fin, al final, la narra con todo lujo de detalles. Modalidades textuales. Como es lógico, en una crónica que presenta un narrador testigo, no hay en la novela monólogo, pero sí diálogo. Este se revela como la modalidad más importante porque tiene dos funciones. Primera, reproducir las palabras de los personajes y segunda, ser el vehículo narrativo, pues el cronista se sirve de estos diálogos para reconstruir los hechos. En este sentido, más que de diálogos, deberíamos hablar de testimonios. Cabe mencionar también como una modalidad importante en la descripción. Es la novela en la que hay breves caracterizaciones físicas de los personajes, pero además encontramos una larguísima descripción del cuerpo de Nassar después de su asesinato. En realidad se trata de la reproducción del informe que acompaña a la autopsia. Esta descripción se caracteriza por su realismo y su crudeza,